estos vídeos vamos a aprender lo básico sobre cómo trabajar con ficheros de texto en C#. Para ello utilizaremos este programa que ya está preparado. En este programa definimos una clase cliente con 3 atributos, un nombre, una edad y un saldo. Todos ellos son atributos públicos. Luego tenemos una función que se llama leer lista del teclado. Es una función que construye y retorna una lista genérica de objetos de la clase cliente, una lista genérica. Y esa lista se llena con los datos de los clientes que el usuario va a introducir por el teclado. Para ello, primero creamos una lista genérica de clientes vacía, que se llama resultado. Le pedimos al usuario que escriba el número de clientes que va a introducir. Leemos del teclado o el número de clientes y luego hacemos el típico bucle que va a dar tantas vueltas como clientes haya que leer. En cada vuelta le vamos a pedir al usuario que escriba los datos del cliente separados por carácter en blanco. Leemos los datos de ese cliente, creamos un objeto de la clase cliente y con los datos leídos en la línea construimos ese cliente con su nombre, su edad, su saldo. Añadimos el cliente a la lista genérica y vamos a por el siguiente cliente. Una vez hayamos leído los datos de todos los clientes, tantos como num, retornaremos como resultado de la función la lista genérica de clientes leídos del teclado. Observar que al leer un cliente, leemos la línea, readline, de la consola y ya directamente la troceamos en 3 partes usando el carácter blanco como separador. Eso, si todo va bien, va a dar lugar a un vector de 3 strings, 3 que llamaremos trozos. En el trozo 0, en el trozo 0 estará el nombre, en el trozo 1 estará la edad y en el trozo 2 el saldo. Bien, este código no debe representar mayor problema de comprensión porque ya hemos hecho cosas muy parecidas a estas alturas de curso. Luego también tenemos un procedimiento para escribir en teclado los datos de la lista de clientes, la lista genérica de clientes que se recibe como parámetro. Entonces es muy sencillo, simplemente escribimos 2 líneas en blanco y luego una frase que dice: estos son los datos de los clientes. Recorremos la lista genérica, para lo cual hay que usar esta propiedad, lista.count, nos dice cuántos elementos tiene la lista genérica que acabamos de recibir como parámetro. Bien, pues damos tantas vueltas como indique la propiedad count y entonces en cada vuelta cogemos el cliente que hay en la posición i de la lista, cogemos el cliente y escribimos en pantalla pues su nombre, su edad y su saldo, accediendo a cada uno de los atributos públicos del objeto cliente. Y vamos a por el siguiente y de esta manera escribimos en teclado, perdón, escribir lista no debería llamarse en teclado sino en pantalla. Bien, escribimos la lista en pantalla. Y luego tenemos un programa principal que lo único que hace es leer del teclado la lista genérica y se la guarda en mi lista y luego envía mi lista a ese procedimiento que se llama leer lista escribir lista en pantalla para escribir los datos en la pantalla. El programa es muy sencillo. Pues vamos a ver que funciona correctamente. Lo ejecuto. Me dice cuántos, escribe el número de clientes. Pues voy a escribir datos de 3 clientes. El primero se llama María, edad 23 y saldo 123, Pedro 34 y 456 y Luis 56 y 34. Y entonces aquí me escribe los datos de la lista, María, Pedro, Luis, por tanto esto funciona correctamente. Bien, el programa no es muy robusto porque si yo aquí me equivoco y le pongo el número de clientes una D, pues peta, porque hay un error de formato, como vemos aquí, format exception, un error de formato. Bueno, pues haremos lo habitual,
Para que el programa sea más robusto, el programa principal lo metemos dentro de un try y capturaremos la excepción de formato para informar al usuario de ese error. Ahora nuestro programa será más robusto porque si ejecuto este programa y me equivoco, pongo dd, pues me dirá error en los datos. El programa parará y no se queda colgado. Bien, pues este es el programa básico que vamos a utilizar para ilustrar el funcionamiento de los ficheros de texto. Queda claro, fijaros, queda claro que si mi programa tiene que trabajar con una lista de clientes de 100 clientes, pues esto es inmanejable. No le puedo pedir yo al usuario que introduzca los datos de los 100 clientes por teclado. Normalmente lo que ocurre en ese caso, en un caso así, es que los datos no se leen del teclado, sino de un fichero de texto, por ejemplo, en el que estén esos datos. Voy a crear un fichero de texto con el bloc de notas. Fichero de texto, en la primera línea de ese fichero de texto pues estarán los datos de los clientes, número de clientes 3, vamos a meter datos de 3 clientes, por ejemplo María, 23 años 123, Juan, 45 años 456 y José, 34 años y 112. Bien, este sería mi fichero de datos, que podría haber 1000 clientes, pero vamos a hacerlo con 3. Y ahora voy a guardar ese fichero de texto, lo voy a guardar, por ejemplo, aquí mismo, en la carpeta ejemplo de ficheros, ahí mismo. Le voy a poner clientes y él ya le añadirá la extensión de .txt, pues ya tengo ahí creado mi fichero de texto. Vamos a verlo, aquí lo tenemos, clientes, si le doy doble clic, ahí está. Esto es lo habitual, los datos están en un fichero de texto y tenemos que aprender cómo mi programa va a leer esos datos, pero no de la consola, sino del fichero de texto. Esto es lo que vamos a ver en los vídeos siguientes.